Mañana, amén, para que el Señor pueda hablarnos por medio del consejo de su palabra. Decimos amén. Gloria a Dios. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por esta preciosa mañana, Padre celestial, en la cual tú nos permites poder estar una vez más en tu casa, Señor. Yo bendigo en tu nombre santo a tu pueblo, Señor, que se ha hecho presente, papito lindo. Bendecimos a cada uno, Señor, de los que tú has tenido a bien, Señor, que estar en tu casa esta mañana, papito lindo, y te suplicamos, Dios todopoderoso, que el consejo, Padre celestial, de tu palabra, Padre bendito, no regrese a ti vacío, papito lindo, sino que antes bien cumpla, Señor, ese bendito propósito por el cual tú la has enviado, por el cual tú nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros a tu casa, papito lindo. Te suplicamos que tu palabra, Señor, venga a ser sembrada, Padre bendito, en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Padre celestial, que lleve mucho fruto en nuestras vidas para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados con todas y cada una de las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús, le damos una vez más gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial una vez más. Gloria a Dios. Esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero continuar con este tema que lo iniciamos en nuestro culto anterior. Amén. Y si alguien no ve en la pantalla, porque la pasamos para acá, mis amados hermanos, pueden moverse para acá para que vayan viendo ahí las citas en el nombre de Jesús. Y el tema, como repito, lo hemos titulado El acusador. Amén. Explicábamos en nuestro culto anterior, mis amados hermanos, de que cuántas veces, por diferentes situaciones, ustedes y yo nos hemos sentido acusados, nos hemos sentido señalados, nos hemos sentido culpables, y la Biblia nos muestra de que estas cosas que mencioné hacen que nos detengamos, mis amados hermanos, en el servicio al Señor, en el amor hacia el cónyuge, en la provisión a la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente acusado, no tiene libertad para poder actuar. Solo es una pregunta que se me ocurre ahorita. ¿Cómo se sentirá, mis amados hermanos, una persona que ha sido infiel dentro de su matrimonio y el cónyuge lo perdona, la perdona? ¿Será que se siente con la misma libertad de actuar? ¿O cómo se siente? Ya lo perdonaron, ya la perdonó el esposo o la esposa, pero ¿por qué no se siente con libertad? ¿Por qué? Lo sigue recordando, y según el tema, porque se siente acusado, porque se siente acusada, porque se siente culpable, porque en medio de todo ese, como dice la hermana, de estar recordándolo, no hay tanta seguridad de que en realidad me haya perdonado, de que, y peor si cuando hayan problemas lo primero que va a hacer es echarme eso en cara. Ok, ese montón de pensamientos, ese montón de recordatorios, ¿de dónde vienen? Del mismo lugar, de la acusación. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, porque hay muchas cosas que lamentablemente a veces sin querer, porque la Biblia habla de la transgresión, del pecado y de la iniquidad. La transgresión, el mejor ejemplo que siempre pongo para poder darme a entender, es como un semáforo. La transgresión es cuando uno va caminando, ¿verdad?, en el vehículo, y de repente el semáforo se puso en rojo, pero uno no se dio cuenta. Cuando uno se dio cuenta, se puso en rojo, pero se lo pasó en rojo. Pero era hecho pensado pasarse el semáforo en rojo. No, o sea, yo pasé y se puso en rojo, pero ya iba pasando, pero me lo pasé en rojo. Ok, eso es la transgresión. Es algo que a veces ustedes y yo hablamos, y cuando nos damos cuenta, ay, Dios mío, ya lo ofendí, ya la ofendí, pero no queríamos ofenderle. Eso es transgresión. Amén. ¿Les ha pasado? Que a veces decíamos allá en Guatemala, parecen calcetín, abren la boca y meten la pata.
Ok, si les ha pasado, eso es transgresión. Pero ahora viene el pecado. El pecado es que yo vea que el semáforo está en rojo. Yo ya vi, yo estoy consciente que está en rojo, pero me lo paso. ¿Se dan cuenta? Es diferente a que yo iba pasando cuando cambió, pero a que yo ya vi que el semáforo está en rojo y me lo paso. O sea, es un pecado en el cual la Biblia muestra que es planeado. Durante la noche, dice la Biblia, maquinan maldades y cuando amanece las ejecutan. Ese es un pecado. ¿Y qué sería la iniquidad? Andar buscando semáforos en rojo para pasármelos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre transgresión, pecado e iniquidad? La iniquidad, mi amado hermano, es un pecado repetitivo, es un pecado que no puedes, o algo más delicado, no quieres dejar. Porque como digo, no sé si ustedes habrán escuchado una cantante que se llama Ana Bárbara, no creo porque ustedes son cristianos, ¿no? Pero ella decía, me asusta, decía, pero me gusta. Entonces esa es la iniquidad, de que aunque saben que es pecado, pero se sigue practicando. Amén. Y lo delicado con esto es de que ese pecado llamado iniquidad se hereda. Y cuando ya nos damos cuenta, el hijo está practicando lo mismo que practicaba el papá, lo mismo que practicaba el abuelo y lo mismo que practicaba el bisabuelo. El único problema es que cuando ya le llega al bisnieto, ya esa iniquidad se engrosó y los pecados en el bisnieto ya no son uno, sino son varios. Amén. Ok, ¿por qué les estoy mencionando todo eso? Porque esas tres cosas, la transgresión, el pecado o la iniquidad, son las que cuando los cometemos o los practicamos o no me di cuenta, pero lo hice, son las que le abren la puerta al acusador. Y ahí ya traigo las bases bíblicas, solo se las voy a enseñar para que ustedes se den cuenta que el acusador es Satanás, según Zacarías 3:1. El acusador es una potestad, que no es lo mismo. Miren qué dice ahí, pon a un impío sobre él y que un acusador. ¿Qué quiere decir esa palabra, un acusador? De que hay varios, por eso es una potestad, pero también dice la Biblia que el acusador es un ángel. Ahí ya solo se las puse, después se las explico, mis amados hermanos. Entonces, sea el tipo de acusador, valga la redundancia, que esté acusando, no puede acusarnos, no puede tener derecho legal sobre nuestras vidas si antes no cometimos transgresión, pecado o iniquidad. Pero si nos mantenemos, mis amados hermanos, limpiándonos constantemente, entonces ningún acusador tendrá la solvencia o el derecho de venir a acusarme o a recordarme mi pasado, porque yo ya me limpié. No sé si alguna vez les habrá pasado como cuando éramos hijos, ¿verdad? De que tal vez con los hermanos yo hacía algo y mi hermano me decía, a mi mamá le voy a decir. Yo me asustaba y todo el asunto, pero cuando yo me acercaba con mi mamá y le decía, mami, fíjese que yo hice esto y esto, y luego mi hermano venía, a mi mamá le voy a decir, decirle si todo el mundo ya sabe. ¿Cómo se siente uno? Ante la acusación, ¿qué me importa si ya le dije? Pues espiritualmente hablando es igual. Cuando yo reconozco que he cometido un error y viene el acusador, valga la redundancia, a acusarme, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque yo ya me limpié. Pero si en lugar de limpiarme lo que estoy haciendo es ocultando, guardando, manteniéndome con la boquita callada, y mejor si nadie sabe, ni el pastor, ni mi esposo, ni mi esposa, nadie, que nadie se dé cuenta. Entonces viene el acusador. ¿Y qué solvencia o derecho moral o espiritual o almático tienes para decir, decirle si tú no, yo ya me ministré? Ninguno. Eso es lo que está pasando acá en el libro de Zacarías capítulo 3, de que había un hombre llamado Josué, un sumo sacerdote, pero tenía un problema, de que aunque era un sacerdote, puede entenderse, mis amados hermanos, no solamente como un ministro, sino también como un esposo, como un varón, como una mujer, mis amados hermanos, que está buscando agradar a Dios y está buscando, se está esforzando, pero hay algo que la acusa, hay algo
que lo acusa. Hay algo que muchas veces, mis amados hermanos, el ser humano hace cosas. Les pongo un ejemplo de honestidad e integridad. Esto es alguien lo contó por ahí, tal vez ustedes ya lo habrán escuchado, pero para poner un ejemplo la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Resulta que había un hombre, ¿verdad?, que pidió una pizza, dice, y le llevaron la pizza, pero en lugar de llevarle la pizza, llevaba ahí muchos dólares adentro de la caja. Viene la mujer con la que él estaba, ¿verdad?, y le dice, quedémonos. Y viene él y dice, no, hay que llamar al de la pizza e ir a devolverlo. El asunto es que fue y lo devolvió. Ya cuando él devuelve, al que le devuelven la pizza con el dinero, la caja con la pizza, le dice, mire, le dice, mi hermano es un locutor de radio y lo que usted ha hecho merece ser contado. Y el hombre le dice, no, yo solo lo traje y deme mi pizza y me voy. No, merece ser contado y deme su nombre y lo vamos a llevar a la radio para que todos se enteren, porque era mucha la cantidad de dinero que él había devuelto. Y él dice, no. Ok, ¿por qué no? Y llama al muchacho y le dice, mire, ni se le vaya a ocurrir decir nada, porque la mujer con la que yo estaba, donde usted llevó la pizza, no es mi esposa. Entonces, ¿era honesto? Sí, porque devolvió. ¿Pero era íntegro? No, porque era infiel. Amén. Entonces, muchas veces ustedes y yo actuamos con cosas siendo honestos. Y gloria a Dios por la honestidad. Pero, ¿y si no hay integridad? ¿Qué es la falta de integridad? Que le digo algo a alguien, pero por atrás hago otra cosa. Que digo, voy a ir a tal lado, pero resulto en otro lado. Eso es falta de integridad. Amén. Entonces ya les puse ahí un pequeño ejemplo de que ustedes y yo podemos pensar, no estoy bien, ok, en honestidad, pero en integridad. Es un pensamiento que si yo no estoy bien en integridad, entonces eso es lo que el enemigo, ya sea Satanás, el ángel o la potestad, de ahí se va a agarrar para acusarme. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, de que cuando nos sentimos acusados, todo aquello que decidamos emprender, realizar, obtener, alcanzar, se detiene. ¿Por qué? Porque si en algún momento se da cuenta mi esposa de lo que estoy haciendo, no, mejor ya no hago nada. Y si en algún momento se da cuenta el jefe de que escribo que son tantas hojas, pero me llevo unas para la casa, no, mejor ya no. Ustedes se dan cuenta, entonces la acusación, el fin del acusador es que todo aquello que tú y yo querramos alcanzar se detenga, que ya no desarrolle, que ya no crezca. Y ese es un gran conflicto, mis amados hermanos, en todos nosotros los que hemos decidido creer en Dios, porque por esta causa es que muchos, espiritualmente hablando, se detienen y ya no sirven y ya no siguen creciendo, o lograron una cosa pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque si sigo avanzando, cuando más alto crezca, más duro va a ser el golpe. La acusación no es un pensamiento, sino es, mi amado hermano, es el mismo Satanás, es un ángel o es una potestad, que lo que va a buscar es detenerte. Pero si tú y yo somos íntegros, aunque venga el mismo Satanás, que es el caso de lo que vamos a leer en el libro de Zacarías 3, que la Biblia muestra que era un ángel, pero que también era Satanás, amén. Y aunque el mismo Satanás estaba acusando, no logró nada. ¿Por qué? Porque el sacerdote le cambiaron las vestiduras. Entonces, algo que pretendo en el nombre de Jesús que nos quede claro es de que ningún derecho tiene el acusador si yo no abro la puerta. En otras palabras, no me puede acusar y tener derechos legales sobre mi vida si yo me he portado mal. Si me he portado mal, me puede acusar. Si me he portado bien, no tiene derecho. Aunque venga a acusarme, no puede, porque delante de Dios estoy solvente. No sé si les habrá pasado, mis amados hermanos, cuando no han pagado el marchamo, cuando no ha pasado DECRA y ponen Waze, un policía. ¿Por qué le brinca a uno el corazón? Porque eso es una acusación.
Amén. Bueno, pero avancemos. Miren, dice acá Zacarías 3:1, visión del cambio de vestiduras de Josué. Luego el Señor le mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué, dice esta versión, estaba el ángel acusador que se disponía a acusarle. Pero miren el énfasis que dice esta versión de la Biblia. ¿Por qué esta entidad se disponía a acusarlo? Porque Josué, el sumo sacerdote, había obrado mal. Les preguntaba a los hermanos, hoy lo vuelvo a hacer porque algunos no estaban el jueves. Los que vinieron el jueves no me vayan a responder, esto es para los que vinieron hoy. Yo les preguntaba, de 1 a 10, ¿qué tan bien se portan ustedes? Ahí les doy la respuesta del jueves después. De 1 a 10, mis amados, ¿qué tan bien portados son ustedes? Honestidad 10, pastor. Integridad, mejor siga predicando. ¿Alguien me responde? De 1 a 10, ¿qué tan bien portados no son ustedes? El hermano que tienen a la par. Ahí sí 0, pastor. ¿Alguien me responde? Aunque sea con otra voz, 5. 8. Un 8. ¿Y ese 2? ¿Qué falta? La culpa la tiene Alonso, pastor. Son bromas. Ay, bien. Ok, ¿y ese 2 qué falta? Es de ahí donde se agarra el acusador. ¿Por qué? Porque lamentablemente algo nos falta. ¿Y en dónde está eso que nos falta? En la presencia de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, aunque estaba siendo acusado por el mismo Satanás, pero estaba en la presencia de Dios. Y Dios no permitió que, aunque la acusación era veraz, era verdadera, por cuanto estaba en la presencia de Dios, no permitió Dios que esa acusación avanzara, porque hay una versión que dice, más adelante lo vamos a ver, que lo estaba acusando porque Josué, miren, el diablo, el acusador, la potestad, el ángel, no estaba de acuerdo en que Josué fuera el sacerdote porque no lo hacía bien, como que tan íntegro que era él. Amén. Entonces, en esa área, mis amados hermanos, ¿en dónde está mi totalidad, mi plenitud? Aunque mientras que estemos en este cuerpo, ustedes y yo sabemos que portarnos bien al 100% es muy difícil, sobre todo si están casados. ¿Por qué? Ni hablemos del matrimonio mejor. ¿Por qué, mis amados? Porque el enemigo siempre va a intentar, y no solamente él, sino un Jezabel, dividir, separar, disolver matrimonios. ¿Por qué? Porque ninguna vuestra entidad principal, o lo que sea bíblicamente hablando, de parte del reino de las tinieblas, le conviene que hayan matrimonios firmes, le conviene que hayan matrimonios estables. ¿Por qué? Porque sabe que si hay matrimonios firmes y estables, cuando vengan los hijos, esos serán guerreros, esos serán saetas que la Biblia dice que Dios enviará para que huyan las potestades. Por eso es que el enemigo no quiere, mi amado hermano, que los que están casados permanezcan bien casados, sino antes bien casados, igual cansados. Ya no aguanto, pastor. ¿Por qué? Porque hay 2, el jueves me dijeron 5% bien portados. Hay un 2% que no se porta bien, hay un 5% que no, y de ahí, mi amado hermano, es donde el acusador se va a agarrar. ¿Para qué? Para detenerte, para que ya no prosperes, para que ya no progreses, y hasta ahí ya te digo todo. No. Por eso, en el nombre de Jesús, ¿cuál es el fin de este tema? Que tú y yo logremos identificar qué tan acusados nos sentimos, y la acusación, que se nos quede esto, ¿en dónde se va? La acusación se va en la presencia del Señor. Ni un amén. Amén. ¿Dónde se va la acusación? En la presencia. Entonces, si por alguna razón tú y yo nos sintiéramos acusados, ¿qué tenemos que hacer? No acusar al otro. Es culpa tuya, porque eso es lo mismo, mi amado hermano. Solo cambia de diablo. El diablo me acusa a mí, ahora yo acuso a mi esposa.
No, las cosas no son así, amén. Lo que tiene que hacer, ok, me estoy sintiendo acusado, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Mi esposa les decía a los servidores, si quieren venir temprano, vengan, avisen y vengan y les abrimos. Quieren venir a orar, vengan y les venimos a abrir, si esta es la casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Mi casa será llamada casa de acusación. Ay, perdón, ¿qué versión estoy leyendo yo? La versión satánica, pastor. No, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y cuántos de ustedes vienen a orar? Entonces, es que solo los domingos hay culto, no, aquí hay culto martes, jueves, domingo, ensayos, discipulados, tenemos actividad toda la semana menos viernes. Entonces, si te sientes acusado, ¿qué tienes que hacer? Llévense este rema en su corazón. Si se sienten acusados, ¿qué es lo que hay que hacer? A la presencia de Dios, a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque se presente el mismo Satanás a acusarte, si estás cubierto por la presencia del Señor, aunque la acusación sea verdadera, aunque reconozca que estás mal portado, el enemigo no tiene derecho a acusarte. ¿Por qué? Porque Dios te cubre. Porque al sacerdote que estaba sucia sus vestiduras, se las cambiaron. Y cuando el enemigo sigue intentando hacer que su acusación prospere, a él lo terminan regañando. En los versículos de abajo, del 4, 5, 6, a él lo terminan regañando, que le dice el ángel que estaba ahí, que era un ángel de parte de Dios, que Jehová te reprenda, Satanás. Se tuvo que ir. ¿Pero tenía derecho a acusarlo? Sí, tenía derecho, porque el sacerdote, cuando leen los versículos siguientes, dice que tenía sus vestiduras sucias. Le tuvieron que cambiar hasta el turbante. ¿Saben ni qué tanta suciedad tenía? No era una manchita, estaba muy sucio. Imagínense, para que se haya ensuciado hasta el turbante. Amén. Bueno, esta es otra versión en la misma cita. Entonces el mensajero celestial me mostró una cuarta visión. Josué, el sumo sacerdote, estaba de pie frente al mensajero especial del Eterno, quien presidía una reunión del Consejo Celestial. A la derecha de Josué estaba el llamado acusador. Estaba dispuesto, vean qué tremendo, a argumentar que Josué no era digno de servir como sumo sacerdote. Y él sí era digno. Entonces muchas veces, mi amado hermano, el acusador, como repito, lo único que hace es que cambia. Y tendemos a caer nosotros en acusar y en decir quién sí es digno y quién no es digno. ¿Acaso ese es trabajo nuestro? La Biblia dice que en el final de los días, los que van a hacer separación entre el justo y el impío van a ser los ángeles, no nosotros. No nos corresponde ni a ti ni a mí, mi amado hermano, decir quién sí es digno y quién es indigno, porque al final la Biblia dice que en aquel día habrá muchas sorpresas. Será el lloro y el crujir de dientes. Aquellas personas que según nuestra dignidad, esos no son dignos, pastor. Probablemente ellos sí pasen a la siguiente etapa, y uno, por estar acusando, por estar juzgando, se quede. Entonces no nos corresponde, mi amado hermano, a ti y a mí, ni acusar ni juzgar a nadie. Y si quieres ser juez de alguien, juzga para adentro. A ver qué tan bien portado está esa mujer, ese hombre interior. Y cuando termines de hacer que ese hombre y esa mujer se porte bien, empieza con otro. Pero no te va a dar tiempo, mi amado hermano. ¿Me voy dando a entender? Ok, vean pues. Ya me detuve mucho tiempo porque esto ya lo expliqué el jueves. Entonces miren, otras versiones, lo que están en los cuadritos verdes, es lo que dicen otras versiones de qué era lo que el enemigo, lo que el ángel, lo que Satanás quería hacer en contra de Josué. Dice que lo que quería era resistirlo, y esa palabra resistir es apartar de la fe y de la relación con Dios, utilizando estrategias como la mentira y las tentaciones. Aquí les puse, por ejemplo, a Judá. Entonces, cuando el enemigo, mi amado hermano, el acusador, Satanás, porque la palabra acusador viene de la palabra hebrea Satanás.
Entonces, ¿qué es lo que busca cuando busca acusar a alguien? Apartarlo de la fe. Y no sé si decir esto, pero mejor no. Vamos a pensar que esto pasó allá en una iglesia en Marte, una vez que andaba yo en un viaje por allá. El asunto es que un día, mis amados hermanos, yo estaba en un lugar, en un templo, y llegó una persona al templo y se puso a ver el templo y se puso a llorar. Era la primera vez que yo veía a esta persona y se puso a llorar. ¿Y saben qué me dijo? ¿Sabe por qué lloro? Me dice, porque yo, en ese templo que estábamos, yo servía en ese templo. Yo sé lo que hay, está esto, está lo otro, está aquí. Pero ahora me dijo, eso fue lo que me dijo. Nadie se va a sentir mal, ¿no? Porque el macho no sé, eso fue lo que me dijo. Pero ahora me dice, yo vivo con una persona en unión libre y no puedo servir al Señor. Me lo dijo llorando, mis amados hermanos. ¿Por qué creen que una persona así llora diciendo eso? ¿Perdón? ¿Se siente acusado? Muy bien. ¿Por qué más llorará? Porque lloró diciendo, yo servía, pero ahora no puedo. Porque en medio de toda la acusación, algo dentro de él quiere servirle al Señor. Pero ¿qué es todo lo que hay que hacer? La Biblia dice, y vean qué tremendo, en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo está dando instrucciones, yo les aconsejo que lo lean, para el matrimonio. Y el apóstol Pablo dice ahí, vinieron a mí, le está hablando a un matrimonio, siendo esclavos, quédense así, le dice, permanezcan así, pero en cuanto puedan, busquen su libertad. O sea, por ejemplo, alguien viene al Señor en unión libre, quédense así. Así le dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Pero luego dice, pero en cuanto puedan, pónganse en orden. Amén. En cuanto puedan, pónganse en orden. Y ahora ya en orden, a servir, a deleitarse. ¿Sí o no? Conocí a una persona, pero es que si cuento testimonios se me va el tiempo, hombre. Mejor sigo. Ok, entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a querer hacer, mi amado hermano, cuando te acusa? Apartarte de la fe. Y muchas veces, en muchos casos, lo logra. Apartarte de la fe y apartarte de tu relación con Dios, utilizando estrategias como la mentira y las tentaciones. Eso fue lo que le pasó a Judá cuando se separó de sus hermanos. Miren, yo pastoreaba allá en Guatemala y llegó un muchacho, ya más señor que muchacho, y me dijo, ¿sabe, pastor? ¿Sabe por qué yo no vengo aquí a su iglesia? Yo dije, ¿sabe ni qué me va a decir? Porque a mí me gusta jugar fútbol y en la iglesia lo prohíben. Sí. ¿Y sabe por qué no vengo? ¿Por qué? Porque a mí me gusta bailar y en la iglesia lo prohíben. ¿Quién dice eso? Le dije yo. Porque la iglesia, yo acababa de llegar a ese lugar y todas las iglesias de ahí prohibían jugar fútbol y bailar. ¿Quién dice eso? Si la Biblia dice que el deporte físico, ¿alguien sabe qué dice del deporte la Biblia? En poco aprovecha. No está diciendo que es inútil ni que es pecado. O sea, si lo puedes practicar, te va a ser provechoso en un poco. Pero tú, le dice, hombre de fe, ocúpate en la piedad, en la oración, en las cosas espirituales. Pero no le estás diciendo que no haga deporte. El problema es, fíjese, pastor, que mire, a mí me toca servir, pero viera que esta semana tengo partido martes, jueves, domingo, sábado y no voy a poder ir. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que se pone de primero antes que las cosas de Dios, eso es idolatría. Y bíblicamente la idolatría es una prostitución, pues ahí ya es problema. Amén. Y a mí me gusta bailar, pastor, pero la Biblia tampoco dice que bailar sea pecado. Imagínense, tal era el baile de David, que la Biblia dice que cuando él iba danzando, y cuando ven el significado de la palabra danza es baile. Obviamente no andaba bailando reggaetón ni perreo ni nada de eso,
Imagínense cuál era la danza o el baile de David, que la Biblia dice que se le miraban los calzoncillos. ¿Qué haríamos nosotros si en la iglesia a un hermano danzando se le miran los calzoncillos? Seguro ven el agujero, pastor, ¿no? Del calzoncillo, ¿no? Y cuando vamos a ver esa palabra, es la palabra racar. ¿Y saben qué significa? Remolinear, bailar dando vueltas. Entonces, bailar no es pecado. Entonces, ¿se puede, pastor? Sí. El problema es de que mucha gente para bailar se va a meter a discotecas donde hay mujeres, donde hay licor, donde hay infidelidad, donde hay atmósferas y ambientes que no le rinden culto a Dios, sino cuando las personas entran a esos lugares, normalmente hay un altar siempre ahí, a Buda, a un gato feo que hace así, son altares, mis amados, y todo eso está consagrado. Ese es el problema, pero bailar no es pecado. Y bailar pegados es bailar, pastor. Eso ya es otra cosa. Igual que bailan mal con los delfines, pastor. No, hombre, ustedes van a bailar y danzar para bajar en los libritos de más. No, hombre, es para el Señor, mis amados. Amén. Entonces hay muchas cosas que son santas, pero la acusación las convierte en esto me va a apartar del Señor. Entonces, si hay algo, mi amado hermano, que pueda ser muy santo, muy bueno, muy puro, pero te aparta del Señor, eso no es de Dios. Porque eso es lo que hace el acusador, apartarte de tu relación con Dios. Y eso, repito, eso le pasó a Judá. Y cuando Judá se separó, dice la Biblia que había una mujer junto al camino, que cuando él la vio, pensó que era una ramera. Pero ustedes y yo ya sabemos que no era ramera, sino era su nuera. Pero como ella tenía su rostro cubierto, Judá se acostó con ella pensando que era una ramera. Amén. Luego dice la Biblia que pasó el tiempo y el fruto de aquella relación, pues Judá quedó embarazada, ¿verdad? Y le mandan a decir a Judá, tu nuera está embarazada. ¿Y qué dice Judá? Que la maten, sáquenla y apedréenla. Miren qué integridad de Judá. ¿Está bien?, le dijo ella, que me maten. Pero antes de que me maten, quiero que sepan que estoy embarazada del dueño de estas cosas. Un anillo, un manto y un báculo. ¿Y de quién creen que eran esas tres cosas? De Judá. Entonces cuando le mandan a decir, Judá, ella dice que está embarazada del dueño de esto. Madre mía, santo Dios, sí, ella es una mujer pura, íntegra, más pura que yo. ¿Por qué dijo eso? Porque bíblicamente hablando, lo que le correspondía a los dos era que los mataran a los dos. Pero como ya entraba él dentro del paquete para que lo mataran, no la toquen, ella es íntegra. Entonces muchas veces así trabaja el acusador, mirando solo los errores del otro, pero cuando ya vienen a ver mis errores, ahí no ha pasado nada ha pasado acá. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el acusador? Y eso le pasó a Judá. Entonces, ¿qué es lo que el acusador hace? Resistir a aquel que según nuestra opinión está mal, pero cuando ya vienen a juzgarnos a nosotros, todo está bien. Ese es el trabajo del acusador. Uno de estos días nos pasó pasar Decra, espiritualmente hablando. Fuimos a hablar con el apóstol. ¿Y a qué creen que fuimos a hablar? Mi esposa fue a hablar de ella y yo fui a hablar de mí. Entonces, cuando normalmente hay reunión de matrimonios, la esposa, es que pastora, él. Y cuando empieza él, ella. Pero ninguno de los dos dice cómo es. Entonces, ¿eso qué es? Pura acusación. Cuando uno se va a ministrar matrimonialmente hablando, uno dice, pastor, estos son los problemas. Es que yo soy así, el varón. Y ella es que yo soy así. No va a acusar, si eso cualquiera lo hace. Ahí está Satanás, ahí está el ángel, ahí está esa potestad. Y todavía casado y que la esposa lo esté acusando, hombre, ya con un acusador basta. ¿Sí o no? Entonces mucho cuidado, porque ¿qué es lo que hace el acusador? Te va a poner tentaciones. Pero avancemos, mis amados hermanos.
todavía tengo 25 minutos. Aquí esta otra versión dice, no dice que lo iba a acusar, sino dice que ya lo estaba acusando. ¿Y esto qué significa? Condenarlos y apartarlos de la gracia. Y aquí puse como ejemplo a los Gálatas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien, ustedes hacían bien las cosas, tan bonito que servían, tan bonito que se miraban ahí los dos juntitos, pero ¿qué les pasó? Dice. Hay una versión que dice: ¿quién los hechizó? Otra que dice: ¿quién los fascinó? Otra que dice: ¿quién les puso vendas mágicas en los ojos? Y la que siempre me ha llamado más la atención dice que ustedes corrían bien, ustedes hacían bien las cosas, y dice: pero ¿quién los embarazó? Y yo no sé si ustedes saben, mis amados hermanos, cómo queda embarazada una mujer. Pues en mi caso, dicen las hermanas, por pura obra del Espíritu Santo, pastor. No, hermanos, eso pasó solo una vez en María. Amén. Ya todas las demás quedan embarazadas teniendo intimidad con un varón. Entonces, ¿por qué es que muchas veces el enemigo acusa con derecho? Porque se le ha dado intimidad, porque se ha tenido intimidad. Ustedes y yo vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, que la serpiente habló con una mujer, pero cuando vemos e investigamos ese diálogo, muestra el original que lo que la serpiente, que también es Satanás, lo que tuvo fue que la perseguía, así como los varones perseguíamos a nuestras esposas cuando no nos había hecho caso. Todos los días andábamos ahí molestando, hasta que la conocí, pastor, y la vida con dolor. Pues esto le pasó a los Gálatas, mis amados, y esto es lo que el enemigo va a intentar por medio de la acusación: condenarte y apartarte de la gracia. Y cuando vemos la condenación, ¿qué en realidad significa la palabra condenación? Vivir por la eternidad apartado de Dios. Esa es la condenación. Yo creo, mis amados hermanos, que si cada vez que venimos al culto nos esforzamos, porque no crean que ni para nosotros como pastores es fácil, es un deleite, sí, pero venir a la iglesia no es fácil, mis amados hermanos. Todo conlleva una preparación, una disposición, un deseo, un montón de obstáculos que se ponen, mis amados hermanos. Siempre que uno dispone en su corazón congregarse, más de algo pasa. ¿Por qué? Porque el acusador no va a querer que tú te acerques. Lo que el acusador va a querer es que quedes condenado. ¿Entienden la palabra condenación? Apartado por la eternidad de Dios. Y yo creo que si estamos aquí esta mañana es porque no queremos eso. No queremos vivir apartados de Dios. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no queremos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ser como los Gálatas, que los Gálatas tuvieron intimidad con el enemigo y lo que hacían bien lo dejaron de hacer. Por eso el apóstol Pablo les dice: ¿quién nos estorbó si ustedes también que hacían las cosas? Esto es para que veas hacia adentro, mi amado hermano, porque normalmente, pastor, pero mire, antes era detallista, era cariñoso, me llevaba aquí, no se trata de eso. Lo que voy a decir es para ver hacia adentro, no hacia afuera. Si tú reconoces, mi amado hermano, como el ejemplo que les puse de esta persona que lloraba porque ya no podía servir, si tú reconoces, pero antes yo hacía esto, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿Por qué lo dejé de hacer si yo lo hacía? Amén. Según la respuesta, porque ese es el trabajo del acusador, apartándote de la gracia. ¿Y cómo aparta? Recordando el pasado, distorsionando la verdad, y este punto es muy importante, atacando tu obediencia. Atacando tu obediencia. Ustedes y yo, mis amados hermanos, como hijos de Dios, le debemos obediencia a Dios. ¿Amén o no amén? Le debemos obediencia. ¿Y qué es lo que el acusador va a hacer? Atacar tu obediencia.
A mí uno de estos días me felicitaron por obediente. Ni yo me la creía, pero me felicitaron. Te felicito, me dijo, porque sos sujeto, sos obediente. Yo dije entre mí, si tú supieras, digo, ser obediente, mi amado hermano, no es fácil. ¿O sí? No sé si alguna vez ustedes, su papá y su mamá los iba a regañar y les dijo, venga para acá. Peor si ya tenía la faja, el cincho, el cinturón en la mano, venga para acá. ¿Qué hacía uno? Patitas, ¿para qué te quiero? No es fácil ser obediente, sobre todo cuando lo van a regañar a uno. Amén. Pero eso es lo que el enemigo quiere, mi amado hermano, atacar tu obediencia. Una vez ataca tu obediencia, pues te convierte en un desobediente, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y como Elí no lo honró, le quitó todas las promesas que le había dado. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Qué le pasó a Adán y a la mujer en el huerto? Dios había dicho, pero como fueron desobedientes, lo sacó. Entonces, muchas veces, mi amado hermano, por eso es que muchas personas, a pesar de que tienen a Dios en su corazón, no prosperan. Porque la mayoría de seres humanos somos obedientes cuando nos conviene. Les voy a poner el ejemplo que les puse hace un tiempo acá. Yo les dije, hermano, ¿qué haría si el apóstol nos mueve y nos manda a pastorear a Limón? ¿Alguien se recuerda de ese ejemplo? ¿Se fueran con nosotros hasta Limón a pastorear allá? No. Y luego le dije, ¿y qué harían si le sale un trabajo? Vamos a subir el salario hoy, allá en Limón, de 2 millones al mes. ¿Qué harían? 2 millones al mes les van a pagar. Muchas personas, si no es que todos o la mayoría, pastor, ha sido un gusto conocerlo, me salió un trabajo en Limón y me van a pagar 2 millones. Se van. ¿Y por qué no nos seguirían a abrir una iglesia allá? ¿Y qué voy a ganar yo con eso? Pues ahí es donde uno se da cuenta de que muchas personas, mis amados hermanos, no tienen a Dios como prioridad. ¿Por qué? Porque su obediencia, lamentablemente, se vende al mejor postor. Y ustedes y yo no estamos acá para ver dónde me va mejor, sino estamos para honrar a Dios y dejar de ser acusados. Porque la acusación, respóndanme esto, porque es lo que yo pretendo que se lleven en su corazón. ¿En dónde se vence la acusación? En la presencia de Dios, en la presencia. Cuando te sientas acusado, mi amado hermano, a la presencia. Ve a la presencia. Como se les repito, les decía a mi esposa, si quieren venir a orar, avisan, les abrimos y vengan a orar. ¿Quieren venir más temprano? Les abrimos, venimos más temprano. Oramos aquí todos juntos. Pero sentirnos acusados, dicen ustedes acá, jamás. Ni un amén, mis amados hermanos. ¿Amén o no amén? Bueno, y resulta que ahí me quedé el jueves. Y ya el tiempo de mí se me fue. Empezamos el día de hoy. Número 3. ¿Para qué más, mi amado hermano, te quiere acusar Satanás? Para hacerte sentir culpable. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Por qué? Porque vean, pues dice, cuando el enemigo quiere acusar, lo hace, mis amados hermanos, para que nos sintamos culpables. Una persona que se siente culpable va a vivir desanimada. Y a mí me llamó algo que mi esposa dijo hace algún tiempo, y cuando ella lo estaba diciendo en medio de la predicación, dije, tiene razón. Y voy a decir esto con mucho respeto, mis amados hermanos, pero en ese momento ella decía, en la iglesia, mencionen ustedes algún tipo de pecados. Por ejemplo, la Biblia dice que no orar es pecado. En la iglesia uno se va a encontrar gente que no ora, gente con deudas. Mencionen otras cosas similares. Gente con murmuración, con ira, con mentira y cosas similares. Pero ella decía,
pero nunca se va a encontrar uno en la iglesia, gente desanimada. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Por qué? Porque si alguien está desanimado, ¿nunca han estado ustedes desanimados? ¿Y qué hace uno cuando está desanimado? 3 de la tarde pidiendo que le echen otra cobija en la cama. Cuando uno está desanimado, la misma palabra, desanimado, sin ánimo, sin alma, ya el alma ahí está, no hace nada. Ir a la iglesia desanimado, ¿para qué voy a ir si nunca cambio? Se quedan en su casa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la acusación? Hacerte sentir culpable. Y cuando ya te sientas culpable, entra el desánimo y, como ya lo vimos en los puntos anteriores, te alejas de la presencia del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, mi amado hermano, una vez más, ante la culpabilidad, tal vez sí tienes razón de sentirte culpable, hiciste algo, dijiste algo que no debías de haber hecho. Entonces, ve y pide perdón y punto. Que me pida perdón el pastor si él fue el que empezó. No, hombre, no seamos orgullosos. Ni un amén. Gloria a Dios. Carga con sentimientos de culpabilidad, recordando pecados pasados, y vean atacando la identidad en Cristo. Aquí puse de ejemplo a Jesús. No le estorbó la identidad, pero sí se la atacó. En el libro de Mateo capítulo 3, el Señor Jesús va, se bautiza, y luego que sale de las aguas, la Biblia dice que el Espíritu del Señor se posó sobre él, se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Luego dice la Biblia ya en el capítulo 4, que el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y lo primero, dice la Biblia ahí, que después de 40 días de ayuno y oración, ¿después de cuánto tiempo sienten hambre ustedes? Ay, cada 5 minutos tengo hambre, pastor. No, Jesús dijo después de 40 días y 40 noches sintió hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Un capítulo anterior le acaban de decir: este es mi Hijo amado. ¿Y cómo viene la primera tentación de Satanás? Le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo andaba Jesús en su estómago? Andaba con hambre. ¿Ustedes creen que Jesús no hubiera podido convertir esas piedras en pan? ¿Y por qué no las convirtió? Escrito está, Satanás le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si las hubiera convertido, se los aseguro, mis amados hermanos, que hasta ahí queda el plan de redención, el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera puesto en velo de duda su identidad de Hijo de Dios. El Padre hasta ahí se hubiera agradado de él. Y Satanás, ya viste que te dije que no era tu hijo, hasta ahí. ¿Y cuántos de nosotros? ¿Pero para qué voy a ir a la iglesia? Otra vez, si no, ya fue el domingo. ¿Y cada cuánto comen ustedes? Cada domingo comen. Todos los días, y a veces 10 veces al día. Se les nota. Hay pastores. Todos los días, mis amados. Entonces, y la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos, mis amados hermanos, de vez en cuando estar escuchando palabra de Dios, congregarse. No se puede hacer eso de vez en cuando. Yo no sé si alguno de ustedes vivió una etapa en la que, por lo menos allá en Guatemala sí fue así, en la que había una etapa en la que en la iglesia todos los días había culto, todos los días, de lunes a domingo. ¿Aquí alguna vez hubo una etapa así? No, nunca. Pues vamos a empezarla. Ay, usted empiece, pastor. Yo vengo martes, jueves y domingo. No, pero
allá en Guatemala sí yo estuve en una, bueno, la mayoría de iglesias todos los días había culto, todos los días, y ahí estaba yo. Hasta en los cultos de damas me metía, y después como estaba de metido, hermano, toca el teclado, resulté director de alabanza de las damas. Como me metía en los jóvenes, hermano, toca el teclado, director de alabanza de los jóvenes, en todos lados andaba metido. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sed, mis amados, de la palabra de Dios, uno anda buscando. Cuando uno tiene sed, dijo alguien por ahí, la sed de coca existe, y no lo voy a discutir con nadie. Pero hay momentos, mis amados hermanos, en los que uno tiene sed y toma cualquier cosa, pero nada le quita la sed, hasta que agarran su vaso de agua pura. Así me decían allá en Guatemala, agua pura. ¿No entendieron? Solo mi esposa me decía así, agua pura. Pues hasta que uno toma su vasito con agua pura, se le quita la sed. Entonces, ¿qué es lo que la acusación va a hacer, mi amado hermano? Atacar tu identidad. Atacar tu identidad. Tú y yo somos hijos de Dios. Y como tales, mi amado hermano, tenemos que vivir. Miren, hoy en la mañana me dice uno de mis hijos, papi, me dice, ¿cómo quisiera que nosotros fuéramos ricos? ¿Y para qué? Para tener mucho oro. ¿Y para qué quieres tener oro? Nosotros, le digo, nosotros somos ricos. Decime qué te hace falta. Nada. Y si tú quieres algo, le digo, lo que tienes que hacer es arrodillarte y pedirle a Dios. Por ejemplo, le digo, ¿quieres un juguete? Ya sea que Dios me provea a mí y yo te lo compro. Si no me provee a mí, algún hermano te lo va a regalar. Y si ningún hermano te lo regala, le digo, te lo vas a encontrar. Pero si el hermano te lo regala, Dios le proveyó para dártelo. Y si te lo encontrás, Dios lo puso en el camino para que lo tuvieras. Somos ricos. ¿Verdad que si somos ricos? Entonces le voy a pedir a Dios. ¿Somos ricos o no? Pero cuando yo, 2,000 colones. Lo que pasa, mis amados hermanos, que el enemigo nos quita la identidad y rápido no tengo. ¿Cómo dijo aquel? No tengo dinero ni nada, ya ni amor para dar tengo, pastor. ¿Cómo así? Eso es lo que hace el acusador. Roba tu identidad. ¿Y acaso no acabamos de decir que somos hijos de Dios? Lo que ustedes y yo necesitamos, mi amado hermano, está al alcance de doblar nuestras rodillas con fe. Porque no crean que los que dudan, los que piden dudando, dice Santiago, van a recibir. Pero si piden con fe, dicen los evangelios, le dirías a esa montaña, yo pensé que iban a cantar, muévete, muévete. Y la montaña, no hay forma que se mueva esa montaña, pastor. ¿Por qué? No hay fe. Amén. Probablemente la identidad está trastocada. Probablemente la acusación ya te ganó más y ahora fe. Mire, una vez alguien me dijo, tenía problemas en su matrimonio, y perdóneme que lo repita, pero es que así fue, ¿qué puedo hacer yo? Me dijo, mire pastor, este matrimonio ni Dios ni el diablo lo arreglan ya. Y fue una persona que me guió por algún tiempo al evangelio a mí. Y después me dijo así que ya ni Dios ni el diablo arreglaban su matrimonio. Y dicho y hecho, nadie lo pudo arreglar. ¿Qué le pasó? Se le acabó la fe. La acusación, mis amados hermanos, le quitó la identidad de niños. Crió buenos hijos, a tal punto que yo los pastoreaba y me mandaban cartas para que si yo podía mandar a que uno de esos niños fuera a predicar, y lo mandaba a predicar. Fíjense ustedes. Pero tengo que terminar, mis amados hermanos, para no sentirme acusado después que terminé muy tarde. Son bromas. Ok, miren este otro. ¿Qué más hace el acusador? Presenta cargos en tu contra.
Pero ¿por qué presenta cargos en nuestra contra? Recuérdense con lo que empecé. Presenta cargos en nuestra contra porque el sumo sacerdote tenía sus vestiduras sucias. O sea, si tú y yo, miren, se los voy a mostrar aquí una vez más, lo que está en amarillo. El ángel acusador que se disponía a acusarle por haber obrado mal. ¿Por qué el acusador presenta cargos en nuestra contra? Por haber obrado mal. Ok, y aquí puse como ejemplo a Job. Satanás, mis amados hermanos, le dio una acusación directa a Job. Cuando llega el diálogo ahí entre Dios y Satanás, le dice Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios en vano? Tócale lo que tienes, a ver si no blasfema en tu propia cara. El Señor le dio permiso, hizo lo que tocó, le tocó lo que le dijo, ¿verdad? Y luego regresa. Pero porque tú lo tienes sitiado, tócale el hueso, le dijo. ¿Y saben qué le resultó diciendo el hueso? ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo el hueso. Esa fue la esposa, pastor, y no la esposa es carne de su carne y hueso de su hueso. Tócale el hueso, le dijo. Le tocó a la mujer. Entonces, mis amados varones, ¿te han tocado el hueso alguna vez? ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Ese huesito que va caminando, dijo Celia Cruz. ¿No te ha dicho alguna vez un tupar que te han dolido? ¿Que te han dejado que ya no te levantas de otra? Amén, pastor. Habla, padre. No han dicho nada, no han dicho nada. No lo volteen a ver con cara. Entonces, mi amado hermano, eso es lo que el enemigo va a intentar. Como lo veíamos arriba, la identidad, pero también tocar tu integridad. Bueno, avanzo. Atacando su conciencia para que no se sientan dignos del perdón. Esto fue lo que ahí puse como ejemplo al hijo pródigo. Esta vez, dijo el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Y cuando regresó el hijo pródigo, ¿qué hizo el padre? El padre lo estaba esperando porque dijo: traigan el becerro engordado. ¿Y en qué momento lo empezó a engordar? Seguramente desde que se fue. Dijo: este va a regresar, pónganlo a engordar. Y cuando regrese, hacemos fiesta. Pero ¿cómo regresó el hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo creo que el papá ni atención le puso esas palabras. En el momento, dice la Biblia, que se le tiró, lo besó, le cambió ropa, le dio sandalias, le puso anillo e hizo fiesta. Y el acusador del hermano del pródigo, dice la Biblia, que mandó a sacar al papá de la fiesta para averiguar qué estaba pasando. Es que tu hermano que estaba muerto ha regresado y está vivo. Ese hermano le dice: malgastó toda tu herencia, y yo que he estado contigo toda la vida, ni un cordero me has dado para que me lo coma con mis amigos. Si el padre del hijo pródigo hubiera sido tico, le dice: sea tonto. Todo lo que tengo es tuyo, le dice. ¿Le dijo así o no? Pero nunca lo disfrutó. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo hace, el acusador hace. Que lo hace sentir a uno que no es digno. El que estaba en casa no se sentía digno y todo era de él. El que se fue lo malgastó y no se sentía digno de regresar. Y los dos eran hijos. Los dos eran hijos. ¿Alguna vez te has sentido así, mi amado hermano? No, yo no soy digno de servir en la iglesia. Yo no soy digno ¿de qué? No soy digno de tanta guapura, pastor.
Ni un amén, hermano. Ok, ¿por qué la gente se siente indigna? Porque ahí está trabajando el acusador. Tú y yo somos dignos, mi amado hermano, porque Él nos dignificó, Él nos justificó. ¿Valíamos algo? No, no valíamos nada. Pero ahora, ¿qué valemos? La sangre de Cristo. Entonces valemos mucho, mi amado hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, no permitamos nada con la acusación. Y con esto voy a terminar. Que cuando presenta cargos en nuestra contra, dice que es intervenir con la vida espiritual, culpa, para que el creyente no le sirva a Dios. ¿Y qué le dijo acá? Estaba dispuesto a argumentar que Josué no era digno de servir como sumo sacerdote. ¿Tú quieres servir, mi amado hermano? ¿Quieres servirle a Dios en algo? Servir. Ahí está el área de servidores, está el área de alabanza, está el área de niños. La iglesia, mis amados hermanos, lamentablemente carece de gente que quiera servir. Pero tú quieres servir, acércate. Aquí el privilegio para servir hay, pero eso sí, con integridad, con vestiduras limpias. Conocí a una persona de que tocaba el teclado, esta cosa que está aquí. Y un día llegó un profeta a la iglesia. Yo no era pastor todavía, yo tocaba nada más la guitarra y el maracas, dijo el otro, por ahí va. Y el asunto es que el profeta viene y le dice al pastor, mira, le dice, yo le miro a ese muchacho, le miro garras en sus manos. Ok, el pastor lo llamó y averiguando, indagando, resulta que el bandido de la hora de los cultos tocaba en la iglesia, pero cuando terminaba el culto se iba a los bares a tocar porque era muy buen pianista. Entonces lo contrataban en los bares y tocaba en la iglesia y tocaba en los bares. ¿Se puede servirle a Dios así? No, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque se ama a uno y se menosprecia al otro. O estamos con él, lo dice la Biblia, no lo digo yo. O el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Pero término medio, es casi crudo, hermano. Bien cocido mejor, bien asado. Estoy hablando de la carne. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria.